Puede ser adquirida. La inmunidad innata es aquella que ofrece diferentes mecanismos de nuestro organismo, como son la piel, las barreras epiteliales, ¿verdad? Que evitan que entren los microorganismos al organismo. También tenemos fagocitos, tenemos los llamados natural killer, ¿verdad? Que son diferentes tipos de respuestas celulares. Algunas están ubicadas en la boca, ¿verdad? Otro forma parte de nuestro sistema digestivo, que una vez que el organismo logra ingresar a través de la boca, pues están los ácidos estomacales que los pueden destruir, ¿verdad? Luego tenemos la inmunidad adquirida o adaptativa, que es aquella que está mediada por otro tipo de células, ¿verdad? Conocidas como linfocitos, pueden ser los linfocitos B o los linfocitos T, ¿verdad? Que generan anticuerpos. Este tipo de inmunidad digamos que es como la parte activa de nuestro sistema inmune, que reacciona una vez que el microorganismo logra atravesar todas las barreras naturales que tenemos y entra en contacto directo en alguno de nuestros órganos, ¿verdad? Esta inmunidad adquirida puede ser activa o pasiva, y en ambos casos hay actividad activa natural o artificial, o o inmunidad pasiva natural o artificial. ¿Cuál es la inmunidad activa natural? Es aquella inmunidad que ocurre porque un organismo logró alcanzar el sistema sanguíneo, o sea, logró ingresar a nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, una vez que este microorganismo ingresa, se desarrolla toda una respuesta inmunológica mediada por anticuerpos y por células T efectoras que hacen un proceso de reconocimiento del microorganismo. Se desencadena toda una respuesta que incluye también parte de la inmunidad innata, ¿verdad? Los natural killer, los fagocitos. Cuando estas células no pueden eliminar por completo el microorganismo, entonces entra en acción las células, los linfocitos B y los linfocitos T. Estos van a reconocer ciertas partes del microorganismo y entonces van a desarrollar una respuesta que va a ayudar a eliminar el microorganismo, pero que además va a generar una memoria en nuestro organismo. Entonces estos anticuerpos quedan guardados en nuestro organismo, y entonces en el futuro, cuando cuando nuestro organismo vuelve a estar en contacto con este agente infeccioso, se desarrolla la respuesta de una manera más rápida. ¿Ok? Entonces, la inmunidad activa natural eh, tiene la ventaja de que permite, o sea, que genera memoria. ¿Ok? Y que se genera memoria, entonces tenemos, nuestro sistema inmune recuerda para futuras ocasiones cómo debe enfrentarse a ese microorganismo. Pero también en la inmunidad activa también está la artificial, ¿verdad? Y entonces la artificial es la que está mediada por sustancias como las vacunas. ¿Ok? Más adelante vamos a ver qué son las vacunas, pero bueno, en general es una sustancia externa, ¿verdad? Por eso se llama artificial la inmunidad, pero que genera una respuesta activa del sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces también tiene la ventaja de que genera una memoria por mayor tiempo. Después tenemos la inmunidad pasiva, que puede ser igualmente natural o artificial. Entonces, la inmunidad pasiva natural es esa que adquirimos a través de la lactancia materna y durante el periodo de gestación. Durante el periodo de gestación, el feto se beneficia del sistema inmunológico de la madre, y entonces el sistema inmunológico de la madre le ofrece cierto tipo de inmunidad al feto, ¿ok? Igualmente, durante el tiempo de lactancia, a través de la leche materna, también pasan estos anticuerpos
que le generan protección, que le otorgan protección al bebé. Sin embargo, esta inmunidad, por ser pasiva, por no generar una respuesta activa, sino que tú estás recibiendo el anticuerpo como tal, ¿verdad? Ya procesado, o sea, tu sistema inmune no tuvo que generar toda una respuesta para memorizar el microorganismo y quedarse con esa memoria. Esta inmunidad tiende a ser por más corto plazo. De hecho, la protección que otorga la lactancia materna es una protección que permanece mientras el bebé está lactando. Una vez que la lactancia termina, a los pocos meses ya esa protección, ya el bebé no tiene esa protección. También hay una inmunidad pasiva artificial que se genera de manera artificial y es esa que adquirimos a través de sustancias llamadas inmunoglobulinas o también con los toxoides, por ejemplo, para los venenos de los antiescorpiónicos o los antiofídicos. ¿Por qué es pasivo? Igualmente, porque estamos recibiendo una sustancia que ya va a combatir el elemento generador del problema y no se genera es necesario la activación de nuestro sistema inmune. Como nuestro sistema inmune no se está activando, entonces no se genera esa memoria a largo plazo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué son las vacunas? Que es el centro de este tema. Son preparaciones que se usan para estimular la respuesta inmune del organismo contra ciertos tipos de enfermedad. Tenemos diferentes tipos de vacunas, ¿ok? Hasta hace poco solamente hablábamos de las vacunas atenuadas, las inactivadas, las vacunas de subunidades o recombinantes de polisacáridos y combinadas, ¿verdad? Que sería este grupo que está aquí, o los toxoides, como ya se los mencioné. Ahora contamos también con una adición que son las vacunas de RNA modificado y están en desarrollo otros tipos de vacunas, unas de DNA y otras que son vacunas recombinantes, ¿ok? Que no las vamos a- a estudiar en este momento porque están todavía en desarrollo. Entonces, bueno, ¿qué es una vacuna atenuada? Una vacuna atenuada es una vacuna que contiene el microorganismo, bien sea el virus o la bacteria que produce la enfermedad, pero es un virus que ha sido tratado, una bacteria que ha sido tratada y que ha sido atenuada. Es decir, que, mm, por decirlo de una manera, está herido. Por eso sí, la imagen ponen el microorganismo así con esta carita. Porque es un microorganismo que va a tener la capacidad de generar la respuesta inmunológica, pero que no tiene la capacidad de generar el daño porque no está completamente, no está en no tiene todas sus propiedades, por así decirlo. Las vacunas inactivadas son entonces vacunas que tienen el mismo microorganismo, pero este microorganismo está muerto, ¿ok? Está inactivo. O sea, pues, se habla de un virus muerto o una bacteria muerta, ¿ok? Que igual es capaz de generar una respuesta inmunológica, lo único es que esta respuesta inmunológica es menos duradera en el tiempo que la respuesta inmunológica que dan las vacunas atenuadas. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo, porque no, obviamente genera una respuesta del sistema inmunológico, una activación, pero al no estar en sus facultades completas el microorganismo, pues la respuesta inmunológica no es la misma. Entonces, por eso se requieren refuerzos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, esas vacunas que requieren refuerzos generalmente son vacunas de virus o de microorganismos inactivos. Luego tenemos las vacunas de subunidades o vacunas recombinantes o polisacáridas o vacunas combinadas, en donde lo que hacen es utilizar una parte específica del microorganismo, puede ser una proteína del virus, puede ser un azúcar del virus o puede ser una cápsula de la bacteria, ¿verdad? Y entonces esa unidad, esa, esa pequeña parte del microorganismo, esa subunidad, tiene la capacidad de generar una respuesta inmunológica en nuestro organismo, o sea, de activar nuestro sistema inmunológico.
tenemos los toxoides, que generalmente, o sea, el toxoide se produce a partir de una toxina que genera el microorganismo. em, Fundamentalmente son bacterias las que generan toxinas, ¿ok? Y entonces lo que se hace es bastante similar a lo que se hace con los sueros antiescorpiónicos y antiofídicos, ¿ok? Que es que se toma esa sustancia que, que es tóxica, eh, y se hace un preparado que genera una respuesta inmunológica y que evite que la toxina del microorganismo o en este caso el veneno del escorpión o de la serpiente puedan causar daño en el organismo. Finalmente, las vacunas de RNA modificado lo que hacen es una combinación de un RNA modificado del virus y un RNA modificado que se produce de manera sintética. Se genera una mezcla entre estos dos productos y ese es el preparado de la vacuna, ¿ok? Que es lo que, o sea, es la nueva vacuna, pues. Normalmente el RNA modificado del virus es una pequeña parte de alguna proteína, de la proteína del virus. Los virus, como ya vimos, son generalmente organismos proteicos, ¿ok? Entonces, para hacer este tipo de vacunas, lo que hacemos es tomar una parte de esa proteína. En la vacuna ahorita del coronavirus, me imagino que han escuchado hablar de la famosa espiga o el spike del coronavirus. Lo que se hizo fue tomar esa parte del virus y de ahí tomar el RNA modificado, o sea, modificar ese RNA que estaba en esa parte, en esa proteína. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el programa ampliado de inmunizaciones? El programa ampliado de inmunizaciones es un programa que se establece en el año 1974 y que inicia con la administración de 4 vacunas. Las 4 vacunas que se colocaron inicialmente fueron las del sarampión, difteria, pertussis, tétano, la vacuna contra la tuberculosis o el bacilo, eh, la BCG, perdón, y la vacuna oral contra el polio. Para el año 77 se conoce que solamente el 25% de los niños y niñas de la región estaban vacunados. Entonces, a partir de la 25ª reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, se establece lo que se conoce actualmente como el Programa Ampliado de Inmunizaciones para la región de las Américas. En la actualidad, el programa ya cuenta con más de 4 vacunas. Hay alrededor de 16 vacunas en promedio que se utilizan en los países. Cada país tiene su propio esquema. Algunos tienen más y algunos tienen menos vacunas, pero en promedio son 16 vacunas las que se están utilizando. Adicionalmente, por la necesidad que había a que los países tuvieran acceso a estos productos, y algunos no tenían los recursos económicos para poder garantizarlo, se establece algo que se denominó el Fondo Rotatorio para el acceso a las vacunas. Este fondo rotatorio consiste en que los Estados miembros aportan un 3,5% del valor neto de la compra de lo que costaría comprar las vacunas para eh, cierta cantidad de vacunas que van a un fondo común. Y entonces este fondo, este dinero, aparte de que permite comprar las vacunas, también facilita ofrecerle líneas de crédito a aquellos Estados miembros que no tengan la disponibilidad para comprar las vacunas y garantizar la inmunización a su población. ¿Ok? Entonces, estas líneas de crédito le permiten a los países miembros comprar vacunas a menores costos, y además tienen un plazo más largo para pagarlos que el que tendrían si se lo compraran directamente a, a las empresas productoras, a la industria farmacéutica. Entonces, bueno, ¿pero qué es el programa? El programa es un conjunto de acciones de todas las naciones del mundo y organizaciones internacionales.
que lo que quiere es lograr la cobertura universal de vacunación y de este modo disminuir la morbilidad y mortalidad que causan las enfermedades que son prevenibles por vacuna. El programa ampliado de inmunizaciones en la región de las Américas tiene más de 40 años y además es líder global en la eliminación y control de varias enfermedades prevenibles por vacunación. Como saben, en el año 74 se declaró el mundo libre de viruela y una de las primeras regiones en declararse libre de viruela fue la región de las Américas. Durante la primera década de los 2000 se estuvo trabajando por la erradicación del sarampión y la rubiola. Sin embargo, por algunas particularidades que empezaron a ver sobre el uso de las vacunas y la relación del uso de las vacunas con el desarrollo de ciertas enfermedades neurológicas, eh, no fue posible y de hecho a partir de ese momento ha habido brotes en algunos años de sarampión. Especialmente ha habido brotes eh, en los Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son los objetivos del programa? Pues obviamente reducir la mortalidad causada por enfermedades prevenibles por vacunas, prestando un servicio de inmunización contra esas enfermedades a todas las personas, pero especialmente a niños, niñas, personas inmunocomprometidas y personas mayores de 65 años. ¿Qué funciones tiene? Fortalecer y apoyar los sistemas nacionales de vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles, promover nuevas técnicas para mejorar la vigilancia regional, ampliar y mejorar las actividades de vacunación y apoyar los sistemas de adquisición y abastecimiento de vacunas. Entonces vemos que este programa no es solamente dar recomendaciones de cuáles vacunas se deberían utilizar o cuáles no, sino que además ofrece apoyo en cómo deben ser almacenadas, distribuidas las vacunas, cómo pueden ser adquiridas las vacunas. De hecho, por eso existe el fondo rotatorio. Y además ofrecen apoyo técnico y formación al personal encargado del manejo y administración de las vacunas en los países. Como vemos aquí, estos son algunos logros del programa durante estos años. Respecto a las nuevas vacunas, hay 45 países y territorios que introdujeron la vacuna contra el VPH, 37 países que introdujeron la vacuna contra el neumococo y 22 países que introdujeron la vacuna contra el rotavirus. Haití es uno de los países prioritarios que certificó la eliminación del tétanos neonatal y 1,4 millones de los 15 millones que viven en las Américas no completan los esquemas básicos de vacunación. Entonces, el enfoque actual es lograr esquemas completos de vacunación, que ha sido realmente un objetivo desde el principio del programa. Em, Otros datos importantes, como vemos aquí, 18 países de la región reportaron una cobertura menor del 80% con la primera dosis de la vacuna contra la rubiola, sarampión y parotiditis, que es fundamental en la lucha contra la erradicación del sarampión y la rubiola. Y la cobertura regional para la tercera dosis de la vacuna que contiene antígenos contra difteria, tétanos y tosferina, la DPT, disminuyó del 89% en el 2018 al 85% en el 2020. Es decir, vemos que en los últimos años ha- se ha impactado de manera negativa el programa de inmunizaciones, en donde, o sea, que se ve reflejado en la disminución de la cobertura. Esta disminución en la cobertura es fundamentalmente porque las personas deciden no vacunar a sus hijos. Vamos a parar un momento aquí.